Resulta difícil imaginar en la actualidad un mundo sin relojes ni calendarios. Hasta nuestros móviles los traen de serie, ¿no? Pero lo cierto es que el ser humano ha vivido durante muchos siglos sin saber exactamente ni qué día era ni en qué hora estaba. No sé en qué día vivo no siempre ha sido una frase hecha. Ha sido una realidad para mucha gente durante mucho tiempo. Para resolver la incertidumbre que producía esta situación, los seres humanos inventaron los sistemas de medición del tiempo y para ello encontraron una ayuda inestimable y gratuita en dos astros, el Sol y la Luna. Sus movimientos constantes, repetitivos y fácilmente observables los convirtieron en los candidatos ideales para regular el cómputo del tiempo. Pero, ¿quién pensó alguna vez que la tarea de medir el tiempo iba a ser sencilla? Han pasado milenios desde que el ser humano está sobre la faz de la Tierra y todavía no hemos encontrado un sistema exacto de medirlo. Probablemente porque sea muy difícil o casi imposible conseguirlo. Por lo tanto, de momento nos tenemos que conformar con métodos aproximados, convencionales y condicionados por religiones y culturas diferentes. Si yo preguntara ahora ¿cuánto dura un año?, la respuesta más esperable sería que 365 días y los años bisiestos 366. Pero no todo el mundo respondería de la misma manera. Un musulmán diría que son 354 y los bisiestos 355. Un judío, en cambio, necesitaría un buen rato para responder a esta pregunta. Tendría que explicar el sistema de intercalación del calendario judío. Bueno, en cualquier caso, estoy convencido de que nadie daría la respuesta exacta, porque en este caso no existe. La respuesta más aproximada sería que un año dura 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos, casi 49 minutos de más. Pero seguramente si buscáis en Internet esta duración encontraréis otras con ligeras variaciones, un segundo arriba, segundo abajo, incluso algún minuto. En cualquier caso, esta medida corresponde a la duración del año en términos astronómicos, es decir, es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol, pero todos sabemos que no es la duración que se contempla en nuestros calendarios. Esas 5 horas y casi 49 minutos de más que tiene el año con respecto a los 365 días, las redondeamos a 6 horas y hacen que cada 4 años, es decir, cuando se juntan 24 horas, pues tenemos un día de más en el calendario. Pero lo que está claro es que al redondear a 6 horas el añadido a los 365 días, se está aumentando cada año unos 11 minutos de más con respecto al tiempo astronómico. Esos 11 minutos de más van a ser el auténtico quebradero de cabeza de los intelectuales de la Edad Media que se interesaron por el cómputo del tiempo, como veremos en esta conferencia. En la época medieval hubo varios intelectuales cristianos que manifestaron su admiración y su altísima consideración con respecto al calendario judío. Algunos, como Roger Bacon, uno de los científicos cristianos más importantes de la época, del que hablaré más adelante, lo llegaron a calificar como obra de arte de la astronomía. En esta conferencia me voy a centrar en el interés y en las valoraciones que mostraron los intelectuales cristianos medievales por el calendario judío, y muy en particular por las aportaciones de los judíos hispanos al difícil asunto del cómputo del tiempo. Pero, ¿cómo conocieron los autores cristianos medievales las peculiaridades del calendario judío? Esta información es verdad que la pudieron obtener de forma oral, a través del simple contacto con los judíos, consultándoles sobre cuestiones básicas acerca de su calendario. Pero también sabemos que los sabios de otras religiones tuvieron acceso a los varios tratados sobre el calendario judío escritos por judíos hispanos, así como a otros materiales científicos que sirvieron para explicar, entender y confeccionar calendarios. Entre las obras que se ocuparon del calendario judío de época medieval, hay que mencionar, en primer lugar,
el Sefer Haibur, o libro de la intercalación, de Abraham Barjilla, escrito en hebreo en el siglo XII con la intención de explicar todas las peculiaridades del cómputo del tiempo, haciendo uso de las teorías de la astronomía de su época. Entre los diversos temas abordados en la obra, llaman especialmente la atención las referencias a las polémicas entre judíos y cristianos acerca de la fijación de sus respectivas fiestas. No hay que olvidar que la fijación de la fiesta de la Pascua cristiana será la razón principal de los intentos de reforma del calendario cristiano que se hicieron a lo largo de toda la Edad Media. Otro Abraham de la misma época, en este caso Abraham Ibn Ezra, también fue autor de otro tratado con el mismo título, Sefer Haibur, libro de la intercalación, en el que también se ocupó del calendario judío de forma similar a la de Abraham Barjilla, es decir, explicando los fundamentos astronómicos del cómputo del tiempo. Ambos autores trataron el controvertido asunto de la duración exacta del año solar, y para ello se remontaron a la época del Talmud, donde existían dos sistemas de cálculo del año solar. La escuela dirigida por Mar Samuel, del siglo III después de Cristo, ¿lo veis bien desde ahí? Bien. Propuso una duración de 365 días y un cuarto de día exactamente, es decir, 6 horas, sin ningún tipo de fracción, ni añadida ni reducida. Por el contrario, el sistema de Rabí Adá bar Ajabá, también del siglo III después de Cristo, propuso un valor exacto de 365 días, 5 horas, 997 partes de hora, entendiendo que una hora se divide en 1080 partes, y 48 momentos, regaín, siendo una parte de hora equivalente a 76 momentos. ¿Se podía afinar esta medición aún más en aquellos tiempos? Parece difícil, ¿no? Ni que decir tiene que tanto Abraham Barjilla como Abraham Ibn Ezra, en aras de la precisión y de la exactitud, prefirieron la medición propuesta por Rabí Adá bar Ajabá. Junto a este dato, ambos autores también dieron la duración exacta del mes lunar, que en el judaísmo, desde la época rabínica, se cifraba en 29 días, 12 horas y 793 partes de hora. ¿De dónde surgieron estos datos tan precisos? Para explicar el origen de la duración del año solar y del mes lunar, hay que remontarse a Claudio Ptolomeo, el astrónomo más importante de la antigüedad tardía. Los datos proporcionados tanto por Abraham Barjilla como por Abraham Ibn Ezra de la duración del año solar y del mes lunar coinciden exactamente con los proporcionados por el astrónomo griego. La medición del mes lunar se obtenía calculando el tiempo que transcurre desde el momento en que aparece la luna nueva hasta que vuelve a aparecer la siguiente vez. Sin embargo, entender de dónde se obtuvo la medición del año solar es algo más complejo. Y para ilustrarlo podemos recurrir al aparato que tiene Claudio Ptolomeo en el cuadro que veis en la imagen. Si lo vemos un poco más grande, veremos que se trata de una esfera armilar, y es un aparato como este. La esfera armilar es la representación del cosmos en 3 dimensiones, tal como se pensaba que era en la época antigua y medieval. La bolita, que está en el centro de la esfera, representa la Tierra. El círculo horizontal, este de aquí, representa el horizonte. El círculo más ancho, este de aquí, que rodea la bolita, rodea la Tierra, es la eclíptica o banda con los signos del zodíaco, que se pensaba que era el recorrido del Sol alrededor de la Tierra. Incluso, no sé si se ve ahí, no se ve muy bien, pone Piscis y Tauri, pero no sé si desde lejos lo podéis ver. Bueno, pues bien, la duración del año solar, que os he citado anteriormente, es el tiempo que tarda el Sol en recorrer este círculo más ancho donde están las 12 constelaciones del zodíaco.
se contaba a partir de la entrada del Sol en la constelación de Aries. Es el punto que marca el equinoccio de primavera, que como todos sabéis es en torno al 21 de marzo, más o menos, ¿no? Los que son aficionados al horóscopo saben que Aries empieza el 21 de marzo y termina el 20 de abril. Bueno, por lo tanto, la medición de los 365 días, 5 horas, 48 minutos, 46 segundos, corresponde a lo que se denomina año solar trópico, medido desde el equinoccio de primavera, inicio de la constelación de Aries, hasta la vuelta del Sol al mismo punto, tras haber recorrido los 12 signos del zodíaco. Volviendo a la cuestión del calendario judío y a los datos proporcionados por Barjilla y Ben-Ezra, nos encontramos con que la duración del año solar, junto con la del mes lunar, que veis en la pantalla, no son divisibles en un número exacto de meses. Es imposible ajustar eso a un número exacto de meses. ¿Cómo ajustar entonces estas mediciones? Pues bien, en el judaísmo se decidió desde tiempos muy antiguos que para ajustar la duración del mes lunar a un calendario que fuera manejable en términos prácticos, unos meses tendrían 29 días y otros 30, tal como veis ahí en la pantalla. Aún así, la suma de días de todos los meses del año no coincide con el número de días del año solar, sino que el año solar tiene unos 11 días de más con respecto a la suma de días de los meses lunares. 11 días de más. Bueno, pues para ajustar el año lunar al año solar, el calendario judío lo que hace es intercalar un mes cada cierto número de años de un ciclo de 19 años. Esto los que conocéis, obviamente, esta historia ya lo sabéis, pero bueno, la gente que no esté familiarizada con el calendario judío quizá no lo sepa. Esta introducción del mes, un mes cada ciertos años, es lo que se denomina intercalación y que dio nombre a los dos libros que escribieron Abraham Barjilla y Abraham Ibn Ezra. El libro de la intercalación se refiere a la intercalación de este mes. Concretamente, se intercala un mes en los años 3, 6, 8, 11, 14, 17 y 19 del ciclo de 19 años. Y el mes que se intercala es el mes de Adar. De esta manera, al cabo de 19 años, vuelven a coincidir los años y los meses con las mismas posiciones del Sol y la Luna al inicio del ciclo. ¿Se entiende? Más o menos. Simplemente quedaos con la idea de que en el calendario judío cada ciertos años meten un mes. Ahí, de rondón, por decirlo de una manera coloquial. Bien, todos estos detalles y otros muchos más los explicaron Abraham Barjilla y Abraham Ibn Ezra en sus libros de la intercalación respectivamente. Además del libro de la intercalación, Abraham Ibn Ezra también se ocupó de las cuestiones del cómputo del tiempo en una de sus obras escritas en latín, el Liber de Rationibus Tabularum, traducido por Libro de los Fundamentos de las Tablas Astronómicas. Debido precisamente a que estaba escrito en latín, este libro fue más conocido por los autores cristianos que se ocuparon del calendario que los dos tratados del libro de la intercalación, que estaban en hebreo, que yo sepa nunca fueron traducidos al latín, y solamente aquellos que conocían el hebreo, los intelectuales cristianos que conocían el hebreo, pudieron haberlos utilizado. Y como si el nombre de Abraham predispusiera a escribir sobre asuntos de astronomía y asuntos de calendario, en el siglo XV, en Salamanca, tenemos el caso de otro Abraham, Abraham Zacuto, el tercer Abraham hispano-judío que se ocupó del cómputo del tiempo. Este fue el asunto principal de su obra escrita en hebreo con el título de Hibur Agadol, gran composición o composición magna, que fue traducida posteriormente al castellano y al latín. Además, la obra va acompañada de unas tablas astronómicas. Como señala el propio Zacuto, las tablas astronómicas tenían la utilidad de informar en qué día aparecería la luna nueva y, por lo tanto, eran fundamentales para fijar el inicio del mes lunar en el calendario judío. Y a propósito de las tablas astronómicas, es el momento de señalar
que entre los materiales científicos que sirvieron en la Edad Media para la elaboración de calendarios, sin lugar a duda los más importantes fueron las tablas astronómicas. Precisamente en Toledo se elaboraron los dos conjuntos de tablas astronómicas que más difusión tuvieron en toda la Europa medieval, las tablas toledanas y las tablas alfonsíes, aunque como veis no fueron las únicas. Zacuto también hizo sus propias tablas. Las tablas toledanas fueron elaboradas en el siglo XI por un grupo de científicos liderados por el científico musulmán Azarquiel. Según alguna fuente judía, en este grupo de científicos había varios judíos. Sin embargo, no conocemos el nombre de ninguno de ellos, ni tampoco podemos estar seguros de que tal afirmación sea cierta. Pero de lo que no hay ninguna duda es de que quienes elaboraron las famosas tablas alfonsíes, que en el siglo XIII sustituyeron a las toledanas de Azarquiel, fueron autores judíos: Yehuda ben Moisés a-Cohen e Isaac ibn Sid. Fueron tablas elaboradas por judíos, en la más pura tradición de las tablas en árabe de autores musulmanes, y difundidas muy ampliamente entre los cristianos de toda Europa, sin despertar el más mínimo prejuicio en contra, ni religioso ni cultural. Si despertaron algún recelo, ese fue exclusivamente científico. Bien es verdad que siempre fueron conocidas como las tablas de Alfonso, y muy rara vez se hace referencia a la autoría judía de ellas. Por otra parte, también es verdad que en el contenido de las mismas no hay nada especialmente judío. Sin embargo, las tablas alfonsíes fueron la base sobre las que Abraham Zacuto se apoyó para las suyas propias, que sí incluyó en su composición magna, tanto en la versión hebrea como en la castellana y la latina, y que sí se ocuparon del calendario judío. Tanto en el caso de los tratados como en el de las tablas astronómicas, las obras mencionadas no fueron las únicas que dieron a conocer las peculiaridades del calendario judío a un público cristiano. Sabemos de la existencia de otras fuentes judías procedentes de la península ibérica, en muchos casos anónimas, que también contribuyeron a este objetivo. ¿Cómo recibieron los cristianos toda la información sobre el calendario judío recogida en los tratados científicos y en las tablas astronómicas? ¿Les resultó útil o simplemente la despreciaron? ¿La valoraron positivamente o la rechazaron? Vamos a ver ahora en qué medida los autores hispano-judíos contribuyeron al cómputo del tiempo por parte de los cristianos y sobre todo a la reforma del calendario juliano, propuesta durante muchos siglos y siempre retrasada, hasta que en el año 1582 finalmente el Papa Gregorio XIII decidió sustituirlo por el calendario gregoriano, haciendo honor a su nombre. Pero el camino hasta llegar a ese momento fue muy largo. Uno de los primeros ejemplos del interés de los cristianos por el calendario judío lo encontramos en el Liber Erarum, una traducción al latín de una obra escrita por un autor hispano-judío desconocido que tiene muchas similitudes con los libros de la intercalación que he mencionado antes de Abraham Barjilla y de Abraham Ibn Ezra. La traducción de esta obra se llevó a cabo en Toledo a finales del siglo XII y su traductor fue nada más y nada menos que el famoso Gerardo de Cremona. El Liber Erarum explica las peculiaridades del calendario judío de forma similar a como las he explicado anteriormente. Habla de las unidades de tiempo utilizadas por los judíos, menciona la duración del mes lunar, el año solar y sobre todo se centra en el conocido ciclo de 19 años. El ciclo de 19 años y la intercalación de los meses en el calendario judío va a ser el asunto que más interés va a despertar en los intelectuales cristianos que se ocuparon del cómputo del tiempo. ¿Por qué razón? Pues porque ese mismo sistema del ciclo de 19 años y de la intercalación del mes es el que utilizó la Iglesia desde la antigüedad tardía para fijar la fecha de la Pascua. La razón de utilizar el sistema del calendario judío para fijar la fecha de la Pascua se debía, obviamente, esta era heredera de la Pascua judía y por lo tanto su fecha debía calcularse usando el mismo sistema.
Como es bien sabido, desde la antigüedad tardía, la fecha de la Pascua cristiana quedó fijada en el primer domingo después de la primera luna llena, después del equinoccio de primavera. Sigue siendo así, primer domingo después de la primera luna llena, después del equinoccio de primavera, fijado tradicionalmente en el 21 de marzo. Es decir, la Pascua nunca se podía celebrar antes del 21 de marzo, lo que dio lugar a la conocida como regla del equinoccio. Beda el Venerable, un monje británico que vivió entre los siglos VII y VIII de nuestra era, fue uno de los pensadores cristianos que más interés demostraron por el cómputo del tiempo. Él explicaba que la Pascua cristiana nunca podría celebrarse antes del 21 de marzo, porque la Pascua significaba el triunfo de Cristo sobre la muerte, que simbólicamente se expresaba en el triunfo de la luz sobre la oscuridad. El equinoccio de primavera es uno de los dos momentos del año en que las horas de luz solar y las horas de noche son exactamente iguales. El otro momento es el equinoccio de otoño. Por lo tanto, solo después del equinoccio de primavera, en el 21 de marzo, se puede afirmar con seguridad que el día, entendido como las horas de luz, empieza a ser cada vez más largo que la noche y entonces se hace realidad el símbolo del triunfo de la luz sobre la oscuridad que representa la Pascua cristiana. Esta explicación tan sugerente gozaría de gran aceptación por parte de los intelectuales cristianos durante muchos siglos y sería una de las razones por las que la Iglesia se resistió siempre a alterar los límites de la fecha de la Pascua. Pero volvamos al Liber Erarum. El autor de la obra explica la coincidencia en el uso del ciclo de 19 años en el calendario judío y en el cristiano para fijar la fecha de la Pascua. Pero señaló una importante diferencia que se puede observar de forma clara en la imagen que veis en la pantalla y que aparece en la última página de esta obra en el manuscrito que está en la Biblioteca Vaticana. Si vemos esa rueda que veis ahí con más detalle, podemos comprobar que en ella se comparan los dos ciclos de 19 años, el cristiano y el judío. El cristiano se indica en el círculo interior y comienza en la cruz, siguiendo el orden contrario a las agujas del reloj. Veis que pone 1, 2, 3, 4, bueno, son los números medievales. Los números medievales eran así. No se había producido todavía el cambio a cómo los usamos ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, vais viendo, ¿no? Lo veis, ¿eh? El círculo interior es el de los cristianos y el judío se indica en el exterior comenzando por el 1 que está en la parte de arriba. Y también siguiendo el orden contrario a las agujas del reloj se tienen los 19 años del ciclo de los 19. En tinta roja, veis que hay unas palabras en tinta roja, se indican los años del ciclo en los que se le añade un mes. La palabra embo corresponde a embolismales, que es el nombre que dan los judíos al año que tiene un mes adicional, y la B mayúscula, esta que veis aquí, corresponde a bisiesto en el caso de los cristianos, pero bisiesto no en un día bisiesto, sino en el mes bisiesto. ¿Lo entendéis? Bien. Con una simple mirada se observa que los ciclos de ambos calendarios no coinciden. El 1 de los judíos se corresponde con el 4 de los cristianos. El 2 de los judíos, si seguís el orden contrario a las agujas del reloj, se corresponde con el 5 de los cristianos. El 6 con el 3 con el 6, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Pero además tampoco coinciden en añadir el mes adicional siempre en los mismos años. Y así, el 5 de los judíos, que es este de aquí, se corresponde con el 8 de los cristianos. Y como veis aquí, hay una B. Es decir, los cristianos añaden un mes en ese año del ciclo, pero los judíos no añaden en ese mes. Y lo mismo ocurre con el 16 de los judíos, está aquí, ¿lo veis?, que corresponde al 19 de los cristianos sí añaden un mes, pero los judíos no.
Esta falta de coincidencia entre ambos calendarios podría parecer una cuestión trivial, pero no lo es en absoluto. Ya fue puesta de manifiesto por Abraham Ibn Ezra tanto en el libro de la intercalación como en el libro de los fundamentos, donde afirmó explícitamente este caso, que los cristianos tenían que añadir un mes en los años 5 y 16 de los judíos, que corresponde al 8 y 19 de los cristianos, para evitar tener que celebrar la Pascua antes del 21 de marzo. En otras palabras, los cristianos estaban obligados a cumplir con la regla del equinoccio y los judíos no tenían ese problema. No obstante, en el libro de la intercalación, Abraham Ibn Ezra tiene una observación muy interesante con respecto a la fecha del equinoccio de primavera, y es la siguiente. Sabrás que el cómputo de los gentiles, de acuerdo al cual el sol entrará en el signo de Aries después de haber pasado 2/3 del mes de marzo, es decir, el 21 de marzo, era cierto en época de los antiguos, pero hoy en día, en 1146, que es cuando él está escribiendo esto, ya no es correcto, porque el sol entrará en Aries el 14 de marzo y pasados 130 años entrará el 13 de marzo. Entonces se preguntará el lector, ¿es posible que el sol se mueva hacia atrás? Sabrás que el curso del sol es siempre hacia adelante, solo que los fundamentos sobre los cuales se explicó su curso son falsos, ya que los gentiles afirmaron que el año solar es de 365 días y un cuarto de día. Aunque el pasaje pueda parecer un poco complicado de entender a simple vista, Abraham Ibn Ezra está llamando la atención sobre el error de los cristianos de tener una medida del año solar de 365 días y 6 horas exactas, sin darse cuenta de que estaban añadiendo 11 minutos de más al año con respecto al tiempo real astronómico. Esos famosos 11 minutos daban como resultado que acumulados año tras año llegaran a resultar en un día entero cada 130 años. En 1300 años serían 10 días añadidos de más al tiempo astronómico. Pero ya en la época de Ibn Ezra ya se estaba observando que el Sol entraba en la constelación de Aries no el 21 de marzo, sino 7 días antes, es decir, el 14 del mismo mes. Y ya alertaba Ibn Ezra de que si no se corregían los cálculos, 130 años después, el equinoccio de primavera caería el 13 de marzo. En resumen, el tiempo del calendario cristiano no se correspondía con la realidad. Como veremos a continuación, sus observaciones eran correctas y su predicción se cumplió. A partir de finales del siglo XIII, varios intelectuales cristianos lanzaron la voz de alarma. El calendario cristiano juliano, que se venía utilizando desde los tiempos de Julio César, se estaba quedando desfasado. El 21 de marzo ya no coincidía con el equinoccio de primavera, sino que caía en el 13 de marzo, tal como había anunciado Abraham Ibn Ezra. Además, el ciclo lunar que la Iglesia utilizaba para fijar la fecha de la Pascua había dejado de tener relación con las fases lunares, de manera que los cálculos eclesiásticos iban 3 días por detrás con respecto a los datos aportados por la astronomía. En el siglo XIV, hasta literatos tan famosos como Dante Alighieri se hicieron eco de este problema en la Divina Comedia. En un pasaje de la obra, Dante habla de los acontecimientos apocalípticos que ocurrirían cuando surgiera un nuevo líder que dominaría sobre toda la tierra. Para anunciar dichos acontecimientos, Dante puso en boca del personaje de Beatriz estas palabras. Antes de que enero desinvierne por la 100ª parte olvidada, de tal manera rugirán los cielos. Es decir, antes de que enero dejara de ser un mes de invierno, sucederían los acontecimientos anunciados. Uno de los comentaristas de esta obra, Jacopo de la Lanna, llamó la atención sobre el hecho de que la 100ª parte olvidada a la que se refiere el pasaje se refería al exceso de tiempo que se estaba añadiendo en el calendario judío, los famosos 11 minutos, y que estaban produciendo como consecuencia que los meses del año no coincidieran ya con las estaciones. Pero desde mucho tiempo antes,
Otros intelectuales cristianos habían llamado la atención sobre el problema del calendario cristiano al compararlo con el rigor y exactitud que ellos descubrían en el calendario judío. Es el caso de Roger de Hereford, un científico británico del siglo XII muy interesado en la cuestión del cómputo del tiempo. Tanto es así que llegó a escribir una obra titulada precisamente Computus, en la que trató este asunto y en la que demostró que conocía muy bien el calendario judío. Habló de la división de la hora en 1080 partes, sabía que los judíos y los cristianos empezaban a contar el ciclo de 19 años en años diferentes, y habló de que por esta razón la Pascua cristiana estaba separada de la judía hasta en un mes, una observación que muy probablemente la tomó del libro de los fundamentos de Abraham Ibn Ezra. Pero no solo se dio cuenta Roger de Hereford de que ambos calendarios no coincidían en los años embolismales, sino que tampoco coincidían en las fechas de las lunas nuevas. Observando el calendario cristiano, se dio cuenta este autor de que la luna nueva aparecía en dicho calendario 2 o 3 días más tarde de aquel en que realmente se producía esta fase. Era un hecho que se podía comprobar a simple vista. Como es bien sabido, la luna nueva es la que marca el inicio de cada uno de los meses lunares, tanto en el calendario judío como en el calendario musulmán. Por esta razón, Roger de Hereford decidió comparar el calendario cristiano del año 1176 con los otros dos, y se encontró con la sorpresa de que las fechas de la luna nueva de dicho año no coincidían en los 3 calendarios. Es más, comprobó que la luna nueva de septiembre de 1176 apareció en el calendario judío 3 días antes que en el calendario cristiano. Para explicar el origen de este desfase de 3 días en el ciclo de la luna, entre calendario judío y cristiano, Roger de Hereford se remontó nada más y nada menos que al momento de la creación del mundo, y concretamente al día de la creación del Sol y la Luna. Roger de Hereford argumentó que la Luna fue creada junto con el Sol en el 4º día de la creación, pero no fue vista por Adán hasta que éste fue creado en el 6º día. Debido a este hecho, Adán contó como primer día de la luna el primero en que él la vio, pero en realidad era ya el 3º, desde la creación de la luna, y por esa razón se produjo el desfase de los 3 días, que desde entonces se venía arrastrando hasta la época medieval. Roger de Hereford, en cambio, observó que los judíos empezaron a contar el ciclo de la luna desde el mismo momento de su creación, y por eso sus datos no coincidían. Aunque parezca una ocurrencia de Roger de Hereford, como para salir del paso, en realidad la teoría de que el desfase en el cómputo de la luna nueva se remontaba a la creación de Adán aparece citada en el libro de los fundamentos de Abraham Ibn Ezra, por lo que el científico inglés muy probablemente tomó esa teoría de la obra del científico hispano-judío. Para resolver este desfase de los 3 días, Roger de Hereford propuso una solución muy simple: adelantar todas las lunas nuevas 3 días en el calendario cristiano. El error era claro, pero la solución también era muy fácil. Es decir, el calendario judío le ayudó a Roger de Hereford para detectar el error del calendario cristiano en los cálculos de la luna nueva y proponer su corrección. Con respecto a las otras reformas del calendario, para ajustarlo a las mediciones reales que proporcionaba la astronomía, Roger de Hereford pensó que todavía no había llegado el momento de hacerlo, que quizá en el futuro la Iglesia podría reformarlo cuando estuviera dispuesta a hacer las concesiones necesarias a la ciencia astronómica y a la realidad. Así lo dijo. Roger de Hereford no pudo predecir que tal decisión tardaría siglos en llegar. Perdonad. En el asunto del cómputo del tiempo, en el siglo XIII va a destacar la figura del gran científico británico Roger Bacon. Bacon expuso el problema del calendario eclesiástico en términos muy duros,
Según él, la situación del calendario era intolerable para cualquier sabio, horrible para cualquier astrónomo, objeto de ridículo para cualquier especialista en el cómputo del tiempo. Y para él, sólo la Santa Sede podía salvar a la Iglesia de semejante monstruosidad, como él la calificó. Bacon fue la única persona en todo el cristianismo occidental hasta ese momento que se atrevió a exponer el problema del calendario cristiano al Papa Clemente IV. Y así lo hizo en torno al año 1267, cuando envió al Papa una copia de su Opus Maius, donde expuso los problemas del calendario y las soluciones. Para Bacon el problema era evidente. Las lunas nuevas que aparecían en los calendarios de su época llevaban un retraso de 3 días. El calendario juliano cometía errores graves al fijar las fechas de los equinoccios y solsticios, lo cual afectaba a la fecha de la Pascua, y provocaba que ésta no se celebrara en la fecha correcta. Y lo peor estaba por llegar. Si no se corregía el calendario, el cristianismo acabaría celebrando el carnaval, cuando los datos proporcionados por la astronomía indicaban que debían estar ya en la Cuaresma, algo que a él le parecía horrible. Pero además, Bacon utilizó un argumento que debió de parecerle importante para convencer al Papa, y es el siguiente. Los musulmanes y los judíos que vivían entre los cristianos, él cita países como Hispania y Egipto, se estremecían cuando se daban cuenta de la ignorancia de los cristianos para contar el tiempo y fijar las fechas de las fiestas cristianas. No le faltaba razón al maestro inglés, pues dichas críticas a la ignorancia de los cristianos en estos asuntos aparecen en el libro de la intercalación de Abraham Barjilla, donde se acusa a los cristianos de perversidad, falsedad y máxima insensatez por no saber hacer bien los cálculos de la fecha de la Pascua. También aparecen en las obras de Ibn Ezra, aunque con un tono un poco más moderado. Si para Roger Bacon el problema estaba bastante claro, la solución también era evidente. Había que reformar el calendario cristiano siguiendo las leyes de la ciencia y concretamente de la astronomía y de las matemáticas. En este sentido, Bacon reconoció la inestimable ayuda que el calendario judío podía proporcionar para conseguir la solución del calendario cristiano, porque como él mismo afirmó en otra de sus obras, los judíos, y cito textualmente, desde el principio eran grandes expertos en la ciencia de la astronomía y las demás naciones los tomaron de ellos. Fin de la cita. Una consideración muy importante de Roger Bacon hacia los judíos y la astronomía. Su admiración por el calendario judío fue tan alta que la copia de su Opus Maius que envió a la curia papal iba acompañada de un manuscrito hebreo con tablas astronómicas, y Bacon recomendaba al Papa utilizarlas porque, según él, eran una obra de arte de la astronomía, como dije al principio. Pero ¿cómo pudo Roger Bacon conocer la aportación de los judíos a la astronomía y las peculiaridades de su calendario? En una carta atribuida a él, y que ahora los investigadores dan por segura que salió de su propia mano, el científico británico informó a sus destinatarios de que tenía en su poder libros en hebreo que enseñaban cómo calcular la fecha de la luna nueva de manera más eficaz que como lo hacían los cristianos y los musulmanes. Añadió en la carta que él había pedido muchas veces estos libros a un amigo suyo que vivía en Toledo, pero éste le había dicho que en Toledo no se encontraban dichos libros, sino tan solo unos cuantos capítulos. Sigue relatando la carta que al final esos libros se los enviaron desde Alemania, y también añade que fueron escritos por un judío llamado Abraham, gran experto en astronomía y en los juicios de la astrología. Bueno, si este Abraham no es Abraham Ibn Ezra o Abraham Barjilla, tendríamos un cuarto Abraham que escribe sobre asuntos de calendario, y ya me parecen demasiados Abrahames en la historia. Bueno, sea como fuere, no cabe duda de que el calendario judío también jugó un papel importante en la propuesta de Roger Bacon dirigida al Papa para la reforma del calendario cristiano. Pero no solo los intelectuales británicos se interesaron por el cómputo del tiempo.
y por la reforma del calendario. En el siglo XV y en el Reino de Castilla destaca la figura de Pedro Martínez de Osma. Él participó en una disputa en la Universidad de Salamanca en 1468 sobre la fecha de la muerte de Cristo y la necesidad de corregir el calendario. El texto de dicha disputa ha sido recogido bajo el título de Disputatio de Anno Passionis Christi et Erratis in Calendario. El autor volvió a plantear el error del calendario cristiano de computar como primer día de la luna el que en realidad era el tercero, y añadió que los infieles se reían de los gobernantes de la Iglesia por la ignorancia que habían demostrado al calcular la fecha de la Pascua. Volvió a plantear el error del equinoccio de primavera, de no medir bien la duración del mes lunar. Pero para él la solución estaba muy clara: que la Iglesia utilizara exclusivamente, y recalco, exclusivamente el calendario judío como modelo para la reforma del calendario cristiano y fijar así la fecha de la Pascua. Pero seguir exclusivamente el calendario judío planteaba serios problemas a las autoridades eclesiásticas, porque suponía abandonar la norma conocida como regla del equinoccio, que exigía no poder celebrar la Pascua antes del 21 de marzo. A Martínez de Osma no le parecía ningún pecado grave saltarse esa regla, ni hacer coincidir exactamente los años del ciclo de 19 de la Iglesia con los del calendario judío. Además, él reconocía que aunque no fuera fácil de aceptar por parte de la Iglesia al principio, el beneficio que ésta obtendría a largo plazo sería muy grande, porque supondría acabar con los errores del cómputo del tiempo. La valoración de Pedro de Osma por el calendario judío fue tan alta que llegó incluso a sugerir poner los nombres de los meses del calendario judío en el cristiano, añadiendo la siguiente argumentación: igual que ellos usan los nuestros. Una llamativa apelación al principio de reciprocidad entre judíos y cristianos que sorprende en pleno año de 1468, cuando el antijudaísmo había aumentado tanto. Las apelaciones de Martínez de Osma a usar el calendario judío como base de la reforma no debieron tener mucho eco en su momento, pero tampoco cayeron en saco roto. Años más tarde, y ya en pleno siglo XVI, el Quinto Concilio de Letrán parecía que por fin iba a llevar a cabo la tan ansiada reforma del calendario cristiano. El Papa León X decidió iniciar los trámites y lo primero que hizo fue consultar a los expertos sobre cómo debía llevarse a cabo la reforma, actitud que podría resultar llamativa, pero que no era la primera vez que se hacía. Entre los expertos, el Papa incluyó a la Universidad de Salamanca. La petición de la Santa Sede a la universidad iba acompañada de otra en el mismo sentido del propio rey Fernando el Católico, por lo que la llegada de ambas misivas a la Universidad Salmantina en el año de 1515 debió de ser todo un acontecimiento. No era una sorpresa que tanto el Papa como el Rey Católico se dirigieran a la Universidad de Salamanca para consultar sus opiniones sobre la reforma del calendario, porque en aquellos momentos la Universidad de Salamanca poseía una de las cátedras de astronomía más prestigiosas de toda Europa, iniciada por el astrónomo polaco Nicolás Polonio en torno al año 1460. Los profesores y alumnos de esta universidad conocían bien los detalles del cómputo del tiempo, del movimiento de los astros, gracias a los estudios que habían llevado a cabo sobre las tablas alfonsíes, pero también sobre las versiones latina y castellana de la composición magna de Abraham Zacuto y de las tablas que él elaboró. Por lo tanto, los expertos de la Universidad de Salamanca, encargados del estudio de la reforma, tenían las mejores herramientas para hacer un estudio científico, serio y riguroso sobre el asunto, y el informe que elaboraron así lo demostró. Dado que la petición de estudio de reforma del calendario era compleja y, aunque no sabemos los nombres de la comisión que la Universidad de Salamanca nombró para tal fin, podemos suponer que formaban parte de ella teólogos, juristas y especialistas en astronomía. Este grupo de expertos elaboró un informe en 1515 en el que se indicaba como problema general el hecho de que el calendario cristiano no se ajustaba a los movimientos del Sol y la Luna, indicando expresamente
que el año solar se anticipaba 11 días con respecto al calendario oficial. Como consecuencia de esto se producía el error más grave, que el equinoccio de primavera, fecha clave para fijar la Pascua cristiana, se había venido adelantando con el paso de los siglos y en la época en que se estaba escribiendo el informe, el año 1515, los astrónomos lo situaban en el 10 o el 11 de marzo, es decir, 10 u 11 días antes del 21 de marzo. ¿De dónde pudieron sacar los autores del informe un dato tan preciso, según ellos, facilitado por los astrónomos? Entre las tablas astronómicas que forman parte de la versión latina de la composición magna de Abraham Zacuto, que aparece en este manuscrito, una de ellas se llama Tabula introitus solis in principio in quodlibet signorum, que comienza en el año 1473. Se trata de una tabla en la que se indica el momento en el que el Sol entra en cada uno de los signos del zodíaco. Es un dato fundamental para saber cuándo empieza el equinoccio de primavera, cuando entra en el signo de Aries. En la primera columna en negro indica la entrada del Sol en cada uno de los años a partir del 1473, que es la primera, en los años siguientes. En el signo de Aries, que coincide con el mes de marzo, pone Aries y arriba marzo. Después en el signo de Tauro, en el mes de abril. Géminis en mayo, Cáncer en junio, Leo, julio. Bueno, pues si os fijáis bien, la entrada del Sol en el signo de Aries, medida en días, minutos y segundos, es 10, el día 10, a las 16 horas y 0 minutos. Al año siguiente, el día 10, a las 21 horas y 50 y tantos minutos. Si os fijáis en el día, veis que es el 10, el 10, el 11, el 10, el 10, el 10, el 11, el 10, el 10, el 10, el 11. Exactamente los datos que aparecen en el informe de 1515. No cabe ninguna duda de que quienes hicieron el informe usaron esta tabla. Por lo tanto, los expertos de la Universidad de Salamanca lo que proponían era eliminar 11 días del calendario cristiano y hacer que el equinoccio de primavera volviera a caer en el 21 de marzo. Tras la propuesta de estas y otras medidas, los autores del informe añadieron además un apéndice en el que explicaron las peculiaridades del calendario judío, similitudes y diferencias con el utilizado para calcular la fecha de la Pascua. Y además añadieron unas tablas astronómicas para ayudar a entender el calendario judío. Desgraciadamente, las tablas astronómicas han desaparecido, pero conservamos las descripciones que se hacen de ellas en el informe. A partir de estas descripciones, uno de los grandes investigadores que ha trabajado sobre el calendario judío, Philip Nothaff, ha demostrado que dichas tablas debían ser idénticas a algunas de las que incluyó Abraham Zacuto en su composición magna y que aparecen en la versión latina que se conserva en el manuscrito hebreo 14 de la Real Academia de la Historia. Habla de una tabla descrita como tabla para anotar los meses hebreos, que se corresponde con esta tabla que pertenece a ese manuscrito, que se llama Tabula ad Sciendum in quo menses naceorum incipit mensis hebreorum, y que sirve para pasar fechas del ciclo de 19 años del calendario judío al utilizado por la Iglesia para calcular la fecha de la Pascua y viceversa. Es una tabla que compara ambos calendarios. No me voy a entretener mucho en los detalles porque son demasiado técnicos y ya estamos un poco cansados de tanto dato, ¿no? Aquí vienen las equivalencias, ves que pone aquí Tishri, que coincide el mes de Tishri con el 22 de septiembre, Mar Heshvan con el 20 de octubre, bueno, fechas del calendario judío y fechas del calendario cristiano. Es decir, esta tabla se corresponde exactamente con la descripción que aparece en el informe de 1515. La conclusión es que la obra científica de Zacuto proporcionó los datos técnicos del informe de la Universidad de Salamanca de 1515 para la reforma del calendario del calendario cristiano. Desgraciadamente, la reforma no se llevó a cabo
y todavía habría que esperar unos cuantos años para que por fin se realizara. Y ya nos vamos acercando al final de la historia. El 13 de mayo de 1572, Gregorio XIII fue elegido papa en un cónclave que duró solo un día. Este papa se propuso por fin reformar el calendario cristiano. La comisión nombrada por el papa para estudiar este asunto contó con el informe científico del médico y matemático italiano Luigi Giglio, que fue presentado en un documento con el título de Compendium Novae Rationis Restituende Calendario. Para certificar la seriedad y veracidad de este documento, el Papa decidió enviar este informe de Luigi Giglio a distintas instituciones académicas europeas para que a su vez emitieran su opinión sobre las propuestas que había hecho Luigi Giglio. Y entre estas instituciones nuevamente se contaba con la Universidad de Salamanca. El documento de Giglio llegó a esta universidad hacia finales de abril de 1578 e iba acompañado de una carta del rey Felipe II en la que pedía a la universidad atender la petición del Papa y dar su parecer sobre la propuesta científica de Giglio para la reforma del calendario. La respuesta de la Universidad de Salamanca ante esta petición quedará para la historia como testimonio del funcionamiento de una institución académica española del siglo XVI ante circunstancias tan excepcionales. Es posible que a algunos de los presentes no les resulten tan extrañas las actitudes y reacciones que tuvieron los académicos salmantinos, como veremos a continuación. La Universidad de Salamanca respondió en primer lugar nombrando una comisión de 5 miembros para analizar el asunto, entre los que estaba nada más y nada menos que Fray Luis de León, como experto en teología. Además estaban Diego de Vera, gran especialista en derecho canónico, Cosme de Medina, catedrático de medicina, Fray Bartolomé de Medina, catedrático de teología, experto en filosofía, y Fray Domingo Báñez, también catedrático de teología. En primer lugar, llama la atención la presencia en la comisión de Fray Luis de León y Fray Bartolomé de Medina, enemigos acérrimos, que incluso habían tenido pleitos entre ellos los años anteriores. No se sabe bien cómo se comportaron durante las sesiones de la comisión. Pero más llamativo resulta que no hubiera entre ellos ningún experto en astronomía. Es verdad que la universidad les había ofrecido la posibilidad de que consultaran con los expertos que consideraran necesarios y además se les dijo que no escatimaran ni en esfuerzos ni en gastos económicos. Una petición por parte del Papa y del Rey a la Universidad de Salamanca de estas características debió de parecer ya en sí mismo un reconocimiento del prestigio de esta institución y si sus resultados eran satisfactorios, quizá albergaron la posibilidad de incrementar de manera considerable lo que hoy denominaríamos impacto científico. La comisión decidió entonces consultar al experto en astronomía que más cerca podían tener, el catedrático de astronomía de la propia universidad. Sin embargo, en esos momentos la cátedra estaba vacante y el único profesor que impartía esta materia, Francisco Sánchez de las Brozas, conocido como el Brocense, había abandonado sus clases en abril de 1578, quizá harto de impartir docencia, no lo sé, no se saben las razones. El caso es que no había nadie. Ante esta situación, el claustro de la universidad decidió que, dada la importancia de la petición de consulta, no se debían escatimar en recursos y se decidió convocar una plaza de catedrático de astronomía para la Universidad de Salamanca. Se decidió incluso aumentar el sueldo de quien la obtuviera en 400 ducados, algo que a algún catedrático de teología le pareció un verdadero escándalo. ¿Cómo era posible que un catedrático de astronomía ganara lo mismo que ellos? Hasta ahí podíamos llegar. Alguno incluso sugirió que ese incremento en el sueldo lo pusiera el rey de su bolsillo, que al fin y al cabo era el que les estaba generando el gasto, ¿no? Se ve que con el Papa no se atrevieron. Sea como fuere, se convocó la plaza y una vez terminado el plazo de presentación de candidatos, solo se presentó uno,
que resultó ser un estudiante de la propia universidad, mancebo de poca edad, dicen los documentos, sin ninguna experiencia en el campo. El claustro decidió que, como este joven no era adecuado, se ampliaba el plazo para encontrar un mejor candidato. Finalmente, decidieron otorgar la cátedra a un especialista en astronomía llamado Jerónimo Muñoz, experto en matemáticas y cartografía, y que, por cierto, durante algún tiempo fue catedrático de hebreo en Ancona, en Italia, y en Valencia. Algunos claustrables, y entre ellos Fray Luis de León, protestaron por esta decisión. Les pareció que iba contra la ética y contra las normas más elementales otorgar la plaza a alguien que no se había presentado a las oposiciones. Su opinión no se tuvo en cuenta y Jerónimo Muñoz obtuvo la cátedra. Sin embargo, los problemas burocráticos hicieron que la resolución de la cátedra de astronomía se fuera dilatando tanto en el tiempo que cuando Jerónimo Muñoz se presentó en Salamanca para tomar posesión de su cargo, era ya el 10 de enero de 1579. La comisión que había requerido sus servicios de asesoría de la reforma del calendario, razón de la convocatoria de la plaza, ya había terminado el informe meses antes y su ayuda ya no era necesaria. Mientras tanto, como el catedrático en astronomía no llegaba, la comisión de la universidad, sintiéndose bastante desesperados, había decidido recurrir a un cura de Gatón de Campos, un pueblo de Valladolid que decían que era astrólogo y muy entendido en el arte. Se trataba de un tal Juan Galván, un hombre culto, sí, pero en absoluto experto en astronomía. Ante estas dificultades, en el mes de julio de 1578, la comisión pidió más tiempo para realizar el informe, pero las autoridades eclesiásticas tenían prisa y reclamaban que enviaran el informe ya. Incluso el rey Felipe II les dio un ultimátum. El 11 de febrero el informe tenía que estar listo. Finalmente lo terminaron el 23 de febrero. ¿Qué fue exactamente lo que hizo la comisión? Pues al final decidieron que lo mejor era recurrir al informe previo de 1515 para la parte de carácter científico, incluyéndolo en el nuevo no como un apéndice, sino como parte de las decisiones científicas de los miembros de la comisión de 1578. Y así lo hicieron, como se dice ahora de forma coloquial, cortando y pegando. Una acción que, como todos sabemos, no la inventó Microsoft Word. Para justificar esta decisión de corta y pega, el texto de 1578 argumentó que el informe de los colegas de la universidad, elaborado en 1515, coincidía básicamente con la propuesta realizada por Luigi Lilio, por lo que la reforma del calendario de este científico italiano se consideraba perfectamente válida para el objetivo que se pretendía. La única diferencia importante fue que los doctores de Salamanca propusieron eliminar 11 días y Lilio había propuesto 10. En cualquier caso, el informe de la Universidad de Salamanca de 1578, que incluía el anterior de 1515 y que, como hemos visto, se basaba en textos y tablas astronómicas elaboradas por judíos hispanos, formó parte de los materiales que convencieron al Papa Gregorio XIII de las medidas que había que adoptar para reformar el calendario cristiano. El 24 de febrero de 1582, el Papa emitió su bula, que comienza con las palabras intergravísimas, por la que por fin se reformaba el calendario juliano, que a partir de esos momentos llevaría su nombre, calendario gregoriano, y que, como sabéis, es el que seguimos utilizando en la actualidad. El cambio más radical consistió en eliminar 10 días del mes de octubre, concretamente del 5 al 14, no sé si lo veis en la imagen. 1, 2, 3, 4 y hay un salto al 15, ¿lo veis? 15, 16, 17, 18, desaparecen 10 días, así, nada más. Pero la reforma incluía más medidas. Para evitar que esto volviera a ocurrir y que se acumulara un día cada 130 años, como había anunciado Ibn Ezra por esos famosos 11 minutos, se decidió eliminar los días bisiestos de todos los años múltiplos de 100, como el 1700, el 1800 y el 1900, aunque seguirían siendo bisiestos los que fueran múltiplos de 400, como 1600, 2000, 2400.
En cuanto al sistema para fijar la fecha de la Pascua, la mayor novedad era incluir un calendario de la luna en el que se indicaba la edad de la luna en todos y cada uno de los días del año, contados de 0 a 29 en números romanos. Bueno, estos son cálculos matemáticos que no me voy a extender. Bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias más inmediatas de esta reforma? Bueno, son muy conocidas por todos. Santa Teresa de Jesús murió en la noche que había comenzado el 4 de octubre de 1582 y, por lo tanto, murió al día siguiente, el 15 de octubre. El 5 de octubre no existió. Shakespeare y Cervantes murieron en la misma fecha, 23 de abril de 1616, por eso el 23 de abril es el día del libro, como sabéis, pero no en el mismo día. Cervantes murió el 23 de abril de 1616, según el calendario gregoriano, que estaba vigente en España desde ese mismo año, pero Shakespeare fue el 23 de abril según el calendario juliano, que siguió vigente en Inglaterra hasta 1752. En realidad la fecha de la muerte de Shakespeare es el 3 de mayo, según el calendario gregoriano. Pero lo que está claro es que los 10 días de octubre de 1582 desaparecieron y el impresor de la bula papal ni siquiera dejó el hueco en la página para que se apreciara su falta. Podría parecer un símbolo de la desaparición de los judíos de los reinos hispanos después de la expulsión de 1492. A pesar de que las ideas y datos sobre el cómputo del tiempo proporcionadas por los judíos hispanos en sus tratados científicos y en sus tablas astronómicas habían sido elogiadas, admiradas, imitadas y utilizadas por los intelectuales cristianos que propusieron durante siglos la reforma del calendario cristiano, en 1582, cuando por fin se llevó a cabo esta reforma, no quedaba ni un solo judío en España, al menos oficialmente, al que se le pudieran agradecer las contribuciones a esta reforma de sus antepasados. Durante siglos, el papel de los judíos hispanos en todo este proceso de reforma tan importante ha pasado completamente desapercibido. Y yo espero que con esta conferencia haya sido útil para descubrir una parte desconocida de la historia de nuestro calendario y pueda servir también como homenaje a todos aquellos, a aquellos judíos hispanos que contribuyeron a que la reforma fuera una realidad. Todavía hoy en día, más de 400 años después, seguimos siendo beneficiarios de ella. Muchas gracias. Bueno, pues como veis no me quedé corta al principio, ha sido realmente el broche de oro para todo esto. Por cierto, me acaban de entregar los diplomas que no sé ni para quién son ni para quién no son, pero luego al final pues os los voy repartiendo a los que estáis aquí. Supongo que habrá preguntas, habrá comentarios. Es una historia maravillosa que junta el mundo antiguo con el actual a propósito del calendario de una manera casi mágica y además que nos trae el funcionamiento institucional de la universidad, pues lo que es habitual, lo que es suyo. O sea, tampoco se trata de añorar etapas mejores ni tiempos pasados, porque tampoco ninguno fue mejor según vemos. Supongo que alguien querrá hacer alguna pregunta, algún comentario. Pásalo, por favor, a Javier. Bueno, ante todo, infinitas gracias. Es una gozada. Yo seguiría otra hora, etcétera, a pesar de, lógicamente, y yo que no entiendo nada del tiempo, no es una justificación que llegue siempre tarde, ¿no? Sino, pero me parece que los minutos y los segundos son diferentes según uno. Me llama la atención muchísimo todos los procesos que has contado, pero dos especialmente que uno quería preguntarte, ¿cómo se realiza hasta hoy, digamos, el desfase de los segundos, ¿no? Que cada X años se corrige? ¿Estaba ya en este supuesto? ¿Se ordenó
después, en fin, cómo se realiza. Y no se planteó teóricamente, después de Galileo, etcétera, una reconsideración de la relación con, lógicamente, con los signos del zodiaco, etcétera, a partir de, obviamente, la no posición central de la Tierra, ¿no? Esto es una tontería, supongo, por mi parte, pero entiendo que para el cómputo astronómico no ya del proceso actual de un calendario en lo que tenga de convencional, sino de las grandes medidas del tiempo, tiene cierta gracia o cierto interés y supongo que no menos trabajo matemático, ¿no? Y otra cosilla, cuando se toma esta decisión final, Mariano, digamos, ¿se reordena el tiempo anterior? Es decir, ¿se reordenan algunas fechas fundamentales de la historia de la Iglesia y, por supuesto, de la historia general, o se mantienen con esa especie de errores que solemos decir, y antes era otra cosa y luego fue otra, o cómo se realiza, ¿no? Y finalmente, esto sí que es una pequeña reflexión de afecto para todos nosotros, ¿no? Lo bonito de la historia que cuentas de Felipe II, etcétera, es que se ha perdido un poco la costumbre de que los poderes públicos pregunten al ámbito científico de forma sistemática antes de tomar una decisión, lo cual significa, obviamente, un retroceso intelectual y riguroso importante, ¿no? Y lo segundo también es cierto, la universidad sigue necesitando ser más rigurosa para merecer esa confianza. Gracias. Puedo responder. Muchas gracias, Javier, por... ¿se me oye? ¿Está bien? Muchas gracias, Javier, por tus preguntas. Son muy oportunas y muy buenas. Y necesitan mucho tiempo para responderlas. Pero bueno, empiezo. La primera, ¿cómo se solucionó? La reforma se hizo muy bien. Yo he consultado con un amigo astrónomo sobre esto y me ha dicho, fue muy buena la reforma, porque el ajuste es muy bueno y de hecho prácticamente no hay que modificarlo. Lo que se prevé es que haya que quitar un día cada 2500 años, pero la reforma estaba bastante bien ajustada. Lo de añadir, lo de quitar los días bisiestos, bueno, lo de quitar los 10 días, eso para empezar, quitar los días bisiestos en los múltiplos de 100, con eso ya ajustas un poquito más, y no quitarlos en los múltiplos de 400 para no pasarse. Digamos que fueron unas medidas, fueron prácticamente estas, fueron unas medidas bastante ajustadas con la realidad. Aún así, creo recordar que habrá que quitar un día dentro de 2500 años. Bueno, los que lo tengan que quitar. Con respecto a la influencia de la reforma de Galileo, es una pregunta muy buena, porque si la reforma, el heliocentrismo cambió. No cambió nada, porque en realidad las mediciones siguen siendo las mismas. Da igual que se piense que el Sol gira alrededor de la Tierra o que la Tierra gira alrededor del Sol, el ciclo es el mismo. Pero fíjate qué curioso que durante la Edad Media hubo algunos autores, creo recordar que Nicolás Oresme fue uno de ellos, que se plantearon el problema del geocentrismo y la propuesta del heliocentrismo y dijeron, a efectos del calendario no varía, porque la medición es la misma, independientemente de que el punto de referencia sea el Sol o sea la Tierra. Es decir, el recorrido del Sol sigue siendo el mismo, en términos de medición del tiempo, ¿no? En cuanto a si fue retrospectivo, si se reordenó el tiempo anterior, no. Para nada, no. Y además no se quisieron meter en este asunto. No se quisieron meter por una cuestión, porque otro de los grandes problemas que ha habido a lo largo de la Edad Media es la cronología, o mejor dicho, la cronografía. ¿Cómo medir los acontecimientos históricos? En el siglo XVI, precisamente cuando esto se estaba haciendo, hubo algunos científicos que planearon que la única manera que se podía hacer de poder datar los acontecimientos históricos y poder fechar con seguridad retrospectivamente era calculando los eclipses, porque los eclipses son fijos, se sabe cuánto tiempo ha pasado y cuánto tiempo han ocurrido y cuándo se han producido, ¿no? Pero no se quisieron meter en ese asunto, entre otras cosas porque el problema de la cronología de la historia cristiana, de
de la muerte de Jesús y todo eso, ese es otro tema apasionante. Pero está muy bien, y con respecto a lo que dices de los científicos, está muy bien tu observación, claro que sí. Y los poderes públicos consultando. Muchas gracias. Es una breve añadido. Bueno, aparte de lo maravilloso de la exposición y de lo estupendo que es reencontrarse con Abraham Ibn Ezra, con el cual nosotros tres solemos tomar café de vez en cuando, es muy interesante el relato que has hecho de la pseudocomisión de la Universidad de Salamanca y de cómo encara el problema y de cómo no encuentran a nadie, o no se preocupan en realidad de encontrar a nadie que verdaderamente pueda proporcionar una solución al día, ¿no? Porque refleja el progresivo proceso de deterioro de la cátedra de astronomía de la universidad, que empieza con cosas como estas y acaba, por poner un ejemplo conocido de los que se dedican a literatura española, acaba con don Diego de Torres y Villarroel, conocido pícaro y autobiógrafo, que muy bueno como escritor, pero muy malo en todo lo demás, que ocupa precisamente un puesto de profesor de astronomía en la Universidad de Salamanca, en un momento en que la enseñanza de la astronomía se ha reducido al mero juego con cuestiones de horóscopos y cosas por el estilo. Entonces, de algún modo, estás dando ahí el indicio de cómo lo que podía haber sido, digamos, una evolución plenamente científica de un ámbito institucional, pues se deriva a poco menos que a un juego de feria, ¿no? Muy interesante. Sí, muchas gracias, Carlos, por ese apunte tan bueno. Es verdad que ocurrió eso. Como tú dices, empezó a degenerar la cosa progresivamente, sí, y ya en estos años la cuestión iba bastante mal, pero tuvo años muy buenos, no solo durante el tiempo de Nicolás Polonio, que es el que crea la cátedra, sino todos los catedráticos que vinieron después. Hay un trabajo muy bueno, que es el de Carabias, Ana Carabias, ¿recuerdas su nombre? Ricardo, es una de la Universidad de Salamanca. Carabias Torres. Ana Carabias Torres tiene un libro muy bueno que se llama Salamanca y la medición del tiempo, donde cuenta estas historias. Es verdad que es un libro bastante denso y muy detallista y bueno, hay que leerse muchas páginas para extraer lo mejor que tiene, pero es un trabajo muy serio y ahí habla con mucho detalle de cuáles fueron los catedráticos que hubo y los hubo muy buenos. Bueno, no solo se consultó a la Universidad de Salamanca, también se consultó a la Universidad de Alcalá de Henares. Lo que pasa es que de la de Alcalá de Henares no tenemos detalles tan precisos sobre qué es lo que ocurrió. Incluso a un científico que se llamaba Juanelo, famoso Juanelo, que había inventado los cantos de Juanelo, que era un sistema, era de Toledo, y un sistema para subir el agua del Tajo a través de unas piedras hasta la ciudad. Juanelo Turriano, no me salía el nombre. También le consultaron a él, pero ese informe no se ha conservado, no se sabe qué fue lo que dijo. En general, por supuesto, se consultó también a otras universidades europeas y en general casi todas los informes eran favorables a aceptar la propuesta de Luigi Lilio, que estaba muy bien hecha. Y que es verdad que es posible que hubiera utilizado el informe de 1515, ¿eh? Todo hay que decirlo, o sea que es que el círculo se cierra, ¿no? Parece que está todo como muy conectado y muy relacionado, ¿no? Gracias, Carlos. No hay por mi parte, ninguna pregunta, porque en esta magistral exposición has ido creando las preguntas y respondiéndolas, manteniendo la atención, que absolutamente quería transmitírtelo, como al final de una obra de Wagner, que es imposible aplaudir porque te quedas anonadado. Bueno, Luis, por favor, que tú me digas como en una obra de Wagner me deja anonadado a mí también. Muchas gracias, Luis, por tus palabras.
Bueno, a mí también me ha encantado, pero ha sido apasionante y también hubiera podido quedarme aquí 2 horas más oyéndote. También lo bueno de estas exposiciones es que también dan ideas, ¿no? Cuando has hablado de momento, rega, que en realidad significó minuto, hasta la ilustración. También sería interesante hacer un estudio de terminología hebrea del tiempo, ¿no? Que luego fue sustituida por Dakar. Y al hablar tú se me ocurrió que claro que luego más tarde en el hebreo israelí ya no es rega, sino que es Dakar. Sería interesante saber si este momento era equivalente al segundo actual. Todo lo que es la terminología del tiempo en hebreo sería un trabajo de final de máster bonito, no sé, una tesis doctoral. Y luego también la relación entre calendario y poder, cómo en realidad los rabinos mantienen el poder a día de hoy, observando directamente, como ya pasó en época del Segundo Templo, como en realidad Qumran, que yo lo comentaba ayer, que el libro de Esther nunca aparecerá, según dicen, en los manuscritos del Mar Muerto, porque defiende un calendario que no concordaba con los autores de... Es una cuestión de calendario, ¿no? Como el calendario, al prescindir de un calendario matemático, pues la observación del rabino le da un poder. Todo lo que es poder y calendario, quiere decir que tu charla ha dado grandes ideas también, ¿no? Sería bonito tener, yo siempre doy trabajo a los demás, un libro de calendario desde la época del primer templo, cómo ha ido evolucionando y el poder que ha dado a rabinos, a sacerdotes, cómo ha habido escisiones en el judaísmo por el mismo hecho de que el libro de Esther, según dice Rachel Elior, nunca aparecerá por esta razón, porque es una cuestión de calendario e ideología y poder. Muchas gracias, Ana. Pues tienes toda la razón. Sobre la terminología, es verdad que, que yo sepa no se ha hecho un estudio de la terminología, de los términos del cómputo del tiempo en hebreo y cómo han ido evolucionando, y tienes razón que sería un bonito trabajo. Con respecto al calendario del poder, efectivamente, es que claro, he contado la historia más reciente, pero si nos remontamos a tiempos más pasados, la forma de determinar el inicio del mes lunar en el judaísmo era por la observación, como ha apuntado Ana. Y observación además que los rabinos de Jerusalén, cuidado, tenían la autoridad de decir ellos cuándo empezaba. Y además, para saber cuándo empezaba el mes, se tenía que contar con el testimonio de 3 testigos que hubieran visto el rayito de la luna, ¿no? El primer rayito de la luna, decía, ahí está, ¿no? Ahora, apunta, tal. Bueno, apuntar, no tenía nada para apuntar, pero ahora, en este momento. Entonces, a partir, fíjate si tiene sentido lo del poder, a partir de cuando los rabinos de Jerusalén determinaban que había sido la luna nueva, se divulgaba la noticia por toda la diáspora, ¿no? Los judíos que estaban fuera de Jerusalén les transmitían las noticias. Y fíjate las luchas de poder que hubo un momento en el que, y de hecho el calendario judío actual es más el resultado del judaísmo de la diáspora que el de Jerusalén, porque nace el calendario judío actual nace en Babilonia. Nace en las academias de Sura y Pumbedita, cuando los gaones, precisamente por la rivalidad que tenían con los de Jerusalén, decidieron que el calendario no se tenía que regir por la visibilidad de la luna nueva, sino por cálculos matemáticos. ¿Y por qué ocurrió eso en Babilonia? Porque ahí tenían las fuentes árabes de los textos de Ptolomeo. Es decir, también otro elemento de poder, los textos científicos que son financiados por los poderes públicos, que son los califas de Bagdad y los califas de toda esa zona, los que promocionan la ciencia y los que promocionan las traducciones de Ptolomeo, que los judíos acceden a ella y las utilizan para la fijación del calendario. Hay bastante hecho sobre esto. Un nombre de referencia es Sasha Stern. Sasha Stern es profesor de la Universidad de Oxford y ha publicado bastantes libros y artículos sobre la historia del calendario, sobre todo la historia más temprana, de
cómo se fue fraguando, ¿no?, todo esto, y cuenta mucho sobre estas luchas de poder y la influencia del poder en el calendario. Bueno, y en el caso de la Iglesia es evidente, la Pascua cristiana, la Semana Santa, es fundamental, ¿no?, como condiciona muchísimas nuestras vacaciones, ¿no?, sin ir más lejos, y el turismo y todo. Antes de concluir, Carlos me ha recordado cómo denominaba Abraham Ibn Ezra a los minutos, Rishonim. Y no solo eso, sino que en las traducciones castellanas que encontramos los primeros, que cuando nos encontramos los primeros, claro, los segundos te llevan inmediatamente a pensar en la cuestión temporal, pero cuando encontramos los primeros nos volvimos locos hasta que vimos la coincidencia. Pues esa es la denominación que nosotros hemos visto. ¿La Shia también aparece en el periodo medieval? Shia. Claro, es que tiene sentido, ¿no? Que coincida en el mismo momento que los autores se utilizan Rishonim, ¿por qué no Shia? Pues es que en el hebreo no lo hemos visto. En los textos que hemos tocado no los hemos visto, pero se puede. Sí, por eso, que estos autores, por eso preguntaba que si en la época también se estaba utilizando, que hemos hablado de Caín, pues si se estaba utilizando también la Shia. Pero eso sería interesante escribir un artículo. A lo mejor existe. Clara lo hará, seguramente. Clara. Bueno, pues, ¿quieres decir algo más, Mariana? Bueno, pues yo creo que ya con esto concluimos. En cada día hemos ido expresando nosotros nuestras ideas también, y yo sobre todo pues agradeciendo este ambiente tan cordial que hemos tenido y tan académico al mismo tiempo, y creo que no es necesario hacer ni conclusiones finales ni hacer un resumen final, sobre todo porque esto no es el final, es el inicio. Entonces yo os emplazo para el año que viene, por estas mismas fechas, ya os iré dando noticias, y seguramente con más gente, porque hay que ir renovando el ambiente, pero desde luego quiero agradeceros pues vuestra colaboración, vuestra aceptación de todas las condiciones que hayan sido, y sobre todo lo bien que lo habéis visto desde el principio y cómo me habéis animado.